A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, bienvenidos a un nuevo programa Esperanza de Vida. Un programa en el cual difundimos la palabra de Dios tal cual está en la Biblia. Eso queremos ser fieles, queremos siempre venir con la verdad, porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No puedo negar que alguna vez alguien nos ha comentado que somos un poco bíblicos, que tal vez no estamos con los tiempos. Bueno, no queremos estar con los tiempos. No es necesario estar con los tiempos, es necesario estar con la verdad. Es necesario ser fieles al Señor. Eso es lo que Él espera de nosotros, así como Él es fiel con nosotros. Así es que, si a usted le interesa conocer la verdad, si a usted le interesa conocer la palabra de Dios, si le interesa tener una relación personal con el Señor, entonces quédese, acompáñenos porque está en el lugar correcto. Como ya lo hemos dicho antes, si usted está en un lugar donde no se habla con la verdad, donde se cuentan solo las cosas bonitas de la Escritura, donde se predica solamente el bienestar, mejor que busque una iglesia donde le hablen con la verdad, que le hablen del pecado, que le hablen de la separación que hay entre el hombre y Dios y cómo repararla. Esa es nuestra finalidad, ese es el objetivo de nuestro programa. Y hoy día traemos un tema que se ha preguntado mucha gente. Lo hemos titulado ¿Qué pasará con tu alma después que mueras? Interesante tema, porque sabemos que el Señor nos creó eternos. Perdón. Y por lo tanto es muy importante dónde va a ir nuestra alma. Lamentablemente hay tanta religión, tanto engaño, tanta secta que lleva al hombre a la perdición, que hemos, a veces en la ignorancia, a veces por la poca fuerza de la cristiandad, que no quiere enseñar, que prefiere guardarse la verdad, estamos permitiendo que muchas almas se pierdan. Almas que no van a terminar, almas que van a vivir una eternidad en el sufrimiento. Por eso es importante conocer la verdad. Y por eso también que los invitamos a compartir estos programas con quien ustedes quieran. Son libres de hacerlo. No hay problema. Los invitamos también a que nos escriban a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su impresión, si les gusta el programa, si no les gusta, y qué temas les gustaría que tratáramos en los programas posteriores. Como saben, también tenemos una sección que es de lectura bíblica, así que les recordamos que busquen sus Biblias, que tengan lápiz y papel a mano, para que nos acompañen en esa lectura, porque los textos bíblicos son la parte modular, lo más importante del programa y en lo cual está basado el programa. Así es que lean con nosotros y además de leer obviamente la Biblia en todas las oportunidades que les sea posible. No podemos ser cristianos que solamente nos quedemos con la Biblia cuando escuchamos un programa o cuando vamos a hacer culto el domingo. Tenemos que ser cristianos las 24 horas, los 7 días de la semana. Hoy día me levanté medio enredado para hablar, hermano, parece, ¿no? Bueno, así que esa es nuestra invitación. Quédense con nosotros y está por supuesto conmigo mi hermano y pastor Jaime, quien tiene la palabra, hermano. Gracias, querido hermano Renato. Bueno, bienvenidos al programa una vez más, Esperanza de Vida. Estamos contentos por nuestros queridos oyentes que nos escriben y algunos nos piden que hablemos de ciertas cosas que les cuesta entender. Y hoy día traemos un tema, como dijo mi hermano, ya bien interesante. ¿Qué va a pasar con nosotros después de la muerte? ¿Vamos a quedar durmiendo? ¿Vamos a ir a algún lugar excepto? ¿Vamos a ir a algún lugar donde vamos a esperar? Es decir, ¿qué dice la Biblia? Es lo más interesante. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y para esto tenemos que ser muy fieles a la palabra de Dios, porque de no ser así, dejaríamos nosotros de ser fieles a Dios y nos pondríamos en un tremendo problema. Porque Dios nos ha puesto aquí como atalayas que les hacen ver el peligro que les espera si ustedes no son hijos de Dios. Así que sean todos bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Bien, vamos a una canción y a la vuelta estamos con la lectura de la palabra.
vamos a comenzar la lectura bíblica que les invitamos a que nos acompañen. En Job, capítulo 12, los versículos 9 y 10, que dicen: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Vamos a continuar en el capítulo 14 y vamos a leer de los versículos del 1 al 14. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira, ¿y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre se acuesta y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol, la región de los muertos, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Vamos a saltarnos al libro de los Salmos. En el Salmo 48, versículo 14 dice: porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bien, vamos a continuar la lectura en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Dicen: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 1. Los versículos 21 al 24 dicen: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y la última lectura la tenemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 8 al 12. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios, y ustedes que están notando y siguiendo se darán cuenta de que el tema que vamos a hablar es ¿qué pasará con nosotros una vez que cerremos los ojos aquí en esta vida? Bien, vamos a una pausa, escuchamos una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente tenemos un gran programa para el día de hoy, aunque todos son buenos, porque es la palabra de Dios. Pero hoy día, el programa de hoy yo sé que va a tocar a algunos, porque el ser humano no quiere pensar que un día se va a morir. No hay ni un ser humano que quiera pensar en la muerte. A lo contrario, el apóstol Pablo dice, tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Una tremenda esperanza, ¿verdad? ¿No te gustaría tenerla a ti? Porque hay personas realmente que cuando le hablan de la muerte se achaca y se enoja y todo lo demás. Pero ¿sabes qué dice la Biblia, amigo? Dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Esto lo dice Eclesiastés. ¿Por qué? Porque en la casa del luto tú piensas en tu alma, mientras en la casa del banquete no piensas en eso, piensas en bailar, la alegría y tomar, ¿verdad? Mira qué sabio Dios, ¿no es cierto? Así que no es malo, amigo, pensar de estas cosas y hacerlas presentes en el día de hoy antes que suceda. Quiero decirte que Dios jamás quiso que el hombre muriera. Te lo repito. Dios creó al hombre para que viviera eternamente, no para que muriera. Pero Dios le dejó una cláusula. Esto me dice a mí que Dios, la salvación que puso en las manos de Adán, fue una salvación condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras él no pasara por alto el mandamiento que Dios le dio, él iba a vivir por toda la eternidad. Pero si él llegaba a pasar por alto la palabra de Dios que le había sido encomendada, él moriría espiritualmente. ¿Te fijas? O sea, Dios no creó la muerte, el hombre la produjo. Te explico otra vez. Dios no creó la muerte. Fue el hombre quien la produjo por causa de su desobediencia contra Dios. Es por esto que cuando Adán desobedeció a Dios, todo cayó, todo se echó a perder. Toda la raza humana, los planetas no encajaban. La creación empezó a producir cosas que nunca antes había producido. Las espinas, los cardos, todo esto que antes no había. Es decir, la caída del hombre trastornó toda la creación de Dios. Tú me dirás, ¿y qué culpa tengo yo de eso? Es que tú eres descendiente del hombre pecador Adán. No podemos echarle la culpa a él. ¿Quién puede culpar a Adán por ser un drogadicto, un mentiroso, un borracho? Nadie. Él es así, porque tiene la raza caída en su ser. ¿Me entiendes? Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol vas a morir. Y él comió, pero no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Pero después de muchos años murió. Por esto la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, en el Antiguo Testamento nunca Dios les habló del cielo, ni a Abraham, ni a Noé, ni a Moisés, ni a Daniel. Nunca le habló a nadie del cielo, de que cuando murieran sus almas irían a ir a estar al cielo. No, a ninguno. Es decir, Dios no descorrió el velo hasta cuando el Señor Jesús vino aquí, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Y ahí descorrió el velo para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta qué hay después de la muerte. Y te lo podemos asegurar. Satanás, el diablo, tenía esclavizado a todo ser humano con el temor de la muerte. Pero cuando llegaron a conocer a Jesucristo, ya no tenemos temor de la muerte. Porque al unísono con el apóstol Pablo podemos decir: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que estar aquí en este mundo lleno de pecados, de corrupción. Mi querido amigo, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y puso en el corazón de él eternidad, que el hombre no se llega a dar cuenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, capaz de no morir nunca. Por esto te digo, el ser humano está hecho a su imagen y semejanza de Dios y tiene un alma que es eterna. Y cuando el hombre muere por causa del pecado y tenemos que ir a dejarlo al cementerio, su alma sigue viva, o en el cielo o en el infierno, pero no deja de existir. Que nadie te engañe diciéndote que el hombre cuando muere o la mujer deja de existir. Esto es una falsedad satánica. ¿Por qué te digo esto? Algunos dicen también que uno queda durmiendo en la inconsciencia en el cementerio. Tampoco dice esto la Biblia. La Biblia declara que un minuto después de muerto el ser humano o está en el cielo o está en el infierno, pero no hay lugar intermedio. No existe. No existe. Por eso te pregunto, ¿dónde pasarás la eternidad, querido amigo? ¿En el cielo o en el infierno? Y por favor, no me digas esa palabra tan cliché que tiene el ser humano: bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. No, esto no es así. Tú eres un ser responsable frente a Dios. Y eres tú quien tiene que decidir. Dios te ha hecho con un libre albedrío, del que tú tendrás que responderle a Dios. Si Dios te da la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, ¿qué vas a elegir? Qué pena que el ser humano elija la muerte, ¿verdad? Aunque te parezca extraño. No escoge la vida, escoge la muerte. Los placeres antes de lo de Dios. Por esto te pregunto, si tú tienes un alma eterna, si yo tengo un alma eterna que nunca va a morir, van a pasar miles de millones de años y vamos a seguir viviendo, o en el cielo o en el infierno. El otro día estuve mirando las caras de los artistas cuando jóvenes y después cuando llegaban a los 80 años. ¡Qué tremendo cambio! Cómo se le arruga la piel, cómo se envejece. Pero amigo, quiero decirte que el alma no se envejece. El alma va a ser siempre igual porque es eterna. Nos iremos arrugando, nuestro pelo se pondrá blanco y lleno de achaques, de enfermedades. Pero sabe, el alma va a seguir viviendo cuando tú te mueres. Tu cuerpo se va a convertir en polvo, pero tú estarás tan consciente, y quizás más, que lo que estás aquí en la vida. Porque el Señor contó la historia del rico y Lázaro. El rico hacía banquetes cada día con esplendidez, mientras Lázaro era un pobre mendigo que estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué era mendigo, era pobre? No, en ninguna manera. La pobreza no es, como te dijera, cercanía de Dios. No, la riqueza tampoco.
Que no piensen que uno es rico porque está cerca de Dios y el que es pobre porque está lejos. No, amigos. Ese es el evangelio de la prosperidad, que no tiene agarre ni base en las Escrituras. Y murieron los dos. Dice que el rico fue sepultado, pero de Lázaro su cuerpo lo tiraron a una fosa común seguramente. Y en el infierno alzó sus ojos. ¿Qué ojos? Los ojos del alma. ¿Habló con qué boca? Con la boca del alma. Sintió compasión por su familia. ¿Con qué? Con el corazón del alma. Amigos, la muerte es un paso breve a la vida verdadera. Si tú no estás preparado para morir, no estás preparado para vivir. Por esto Dios nos corrió el velo para mostrarnos qué hay después de la muerte. Y por su palabra nosotros te lo estamos dando a conocer. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este cuerpo que tenemos tiene que corromperse. Los gusanos tienen que hacer su trabajo con él y tiene que convertirse en polvo. Pero el alma no puede morir. El espíritu vuelve a Dios que le dio, pero el alma no puede existir. Es el lugar donde tú eres una persona responsable. El alma es lo que tú eres como persona. El cuerpo lo manifiesta. ¿Me entiendes? Pero te digo una cosa. ¿Dónde piensas tú pasar la eternidad? Bueno, tú me dirás, estoy pidiéndole a Dios que tenga mucha misericordia de mí, o de mi padre o de mi madre cuando mueran, para que los lleve al cielo. ¿Y en qué te basas para eso? Para creer que los va a llevar al cielo. ¿No dice Dios que en el cielo no va a entrar el pecado? Y si tu padre, tu madre y tú están en el pecado, ¿cómo van a entrar al cielo? No es posible. Dios ha decretado un plan del cual no pasará por alto. No importa lo que hayas sufrido, no importa lo que digas, no importa lo que pienses o no importa lo que hagas. Dios no pasará por alto ni una jota ni un tilde de lo que dice su palabra. ¿Te das cuenta? Por eso te pregunto, ¿dónde piensas que vas a pasar la eternidad? Mi amigo, si tú no estás seguro, ¿qué va a pasar con tu alma después de la muerte? Y no me digas, por favor, con la muerte se acaba todo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, este es un cuento satánico. El animal sí. El animal se muere y se acaba. Porque él no tiene un alma responsable para con Dios. Pero tú sí y yo también. Por esto te pregunto, ¿te has preocupado alguna vez de preguntarte dónde vas a ir en la eternidad? Recuerdo una vez haber leído de un rey que un amigo de él le mandó una carta y él estaba en una fiesta y en la carta le mandó a decir: ten cuidado que te van a ir a matar. Y le pidió encarecidamente al que mandó la carta que le dijera que la abriera inmediatamente porque era serio. Y llegó al correo donde el rey y le mostró la carta y le dijo: me mandan a decir que por favor la lea inmediatamente porque esto es muy serio. ¿Y sabes qué hizo el rey? La tiró para el lado y dijo: para mañana voy a dejar las cosas serias. Y esa noche le mataron. ¿Serás igual tu amigo? ¿Dejarás las cosas serias para después? Sabiendo que no sabes si mañana vas a amanecer con vida. Yo tampoco lo sé. Pero cuando uno está preparado para la muerte, está preparado para vivir. Los cristianos no tenemos miedo de la muerte. Sabemos dónde vamos. Sabemos que al morir nuestra alma va a ser escoltada al cielo por los ángeles. ¿Porque lo merecemos? No, en ninguna manera. ¿Porque hemos sido buenos? En ninguna manera. ¿Porque hemos leído la Biblia? En ninguna manera. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al aceptar aquella obra por fe, Dios se ha dignado a salvarme y perdonarme y darme una seguridad eterna. ¿Ves? No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que el ser humano congraciarse con Dios.
Necesitamos humillarnos delante de un Dios tan grande, lleno de amor. Necesitamos confesarle nuestros pecados, arrepentirnos de Él y entregarlo en nuestra vida, aceptando la muerte de Cristo a nuestro favor. Esto se llama Evangelio. Esto se llama gracia de Dios. Esto se llama el regalo de Dios. Por eso te pregunto, ¿dónde piensas pasar la eternidad? No me digas, por favor, que las cosas serias las vas a dejar para mañana, porque sería trágico para ti. Mira, yo no puedo hacer mío ni un segundo más, ni 5 minutos más de la vida, porque puedo morir, caer muerto aquí en 3 minutos de un paro cardíaco. Mi vida depende de la mano de Dios como la tuya, y pende en nuestras vidas de un hilo muy fino que en cualquier momento puede cortarse. El versículo que lo leyó nuestro hermano en el Salmo 48 dice que este es nuestro Dios, que nos va a guiar más allá de la muerte. Te pregunto una cosa, amigo. ¿El Dios que tú tienes, hasta dónde llega contigo, hasta la muerte, o te va a guiar más allá de la muerte? Porque yo tengo entendido que la gente le tiene miedo a la muerte porque no sabe que hay más allá. Si el Dios tuyo llega hasta la muerte, el Dios que te estoy presentando va más allá de la muerte. Porque si tú te entregas a Él de corazón y llegas a ser un hijo de Dios, Él te asegura tomarte la mano y llevarte al mismo cielo. Cosa que no merecemos. Cada ser humano, todos merecemos el infierno, porque somos pecadores. Y Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos leyó en Job, nos dice allí que la brega del hombre es corta. Dice que si un árbol cae y se seca, cuando venga agua retoñará como planta nueva. Pero el hombre morirá, ¿y dónde estará él? Y esto te pregunto a ti, ¿dónde estarás, amigo, si tú mueres? ¿Estarás en el cielo o estarás en el infierno? Me da pena escuchar a la gente cuando uno le pregunta esto, que dice, bueno, seguramente que voy a estar allí en el infierno, sin darse cuenta realmente de lo que es el infierno. ¿Sabes qué es el infierno, amigo? Es un lugar de tormento y es un lugar donde tú te vas por toda la eternidad, por así decirlo, apuñalarte, cortarte las venas, por así decirlo, pensando que tuviste la oportunidad de evitar el infierno, pero no quisiste, por tu testarudez, porque pensabas esto, porque pensabas lo otro, porque creías esto, porque creías, pero nunca creíste lo que Dios dice en la Biblia. Muchas personas hoy día que niegan a Dios o negaron a Dios aquí en la tierra, hoy día no lo niegan porque están en el infierno y se están dando cuenta de la realidad. Le dije a un compañero de trabajo, no me gustaría verte en el infierno y que te acordaras de la conversación que tuvimos hace 5 minutos. Mi amigo, ¿qué pasa con nuestra alma 1 minuto después de la muerte? O va al cielo o va al infierno, y no hay ni un otro lugar. Que nadie te mienta diciéndote que lo malo, el pecado se paga aquí en la vida. Ojalá fuera así. Ojalá, amigo. Ojalá fuera así, pero no es así. Que nadie te engañe que vas a un lugar para purificarte, como cree la gente en la reencarnación, hasta hacerte perfecto. Mi amigo, esto es enseñanza diabólica. Dios ha decretado a los hombres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y entre aquí y allá no hay nada más. ¿Te das cuenta? Cristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y cuál les va a juzgar? Los que están en el infierno.
porque tendrán que venir un día a la tierra a tomar sus cuerpos, y en los cuerpos pecaminosos que tenemos ahora van a ser lanzados al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. No queremos asustarlo, pero seríamos desleales si no le habláramos la verdad que dice Dios en su palabra. Mi amigo, Cristo vino voluntariamente a la cruz, sabiendo que iba a llevar tu pecado y el mío, el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El que nunca cometió un pecado, tuvo que cargar con la negrura de mi pecado y con el pecado tuyo. Y cuando Dios le castigó, Dios le abandonó en una comunión que por millones de años nunca había sido rota, pero ahora fue rota por causa de mi pecado y tu pecado. Pero Cristo fue sepultado y al tercer día se levantó con poder y gloria. Y ahora podemos anunciarte libremente, amigo, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna gratuita en la bendita persona del Señor Jesús. No importa qué hayas hecho, no importa qué tanto hayas bajado en el pecado, no importa que hayas matado a otro, Dios está dispuesto a perdonarte si humillado vas a la presencia de Dios y le confiesas tu pecado, te arrepientes de él y reconoces que cuando Cristo murió, murió por ti en forma personal y le entregas tu vida al Señor. ¿No te gustaría tener esta seguridad de saber que cuando cierres los ojos aquí vas a despertar en el cielo? ¿Tú te acuerdas que cuando el Señor Jesús estaba crucificado, habían dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda? Y uno de ellos le injuriaba, diciéndole: si eres Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo: oye, ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? Nosotros es justo que estemos aquí, porque estamos pagando lo mal que hicimos. Pero él, al Señor Jesús, se dirigió y le dijo: ni un mal ha hecho. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor Jesús se llevó al hombre aquel al cielo porque se lo prometió. ¿Sabes? Dios nos prometió la vida eterna y nos dio la vida eterna. Dice la Biblia: estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Te has preguntado esto? Yo sé que el ser humano prefiere hablar de otras cosas, pero obviar el momento de la muerte. ¿Te ha tocado ir al entierro de algún amigo? ¿Sí? Dios te está hablando allí. ¿Has perdido un ser querido? Dios te está hablando allí, amigo. ¿Has perdido un compañero de trabajo? Dios te está hablando por él. Mi amigo, lo único seguro que el mundo tiene para ti, ¿sabes qué es? La muerte. Todos tenemos que morir. Nadie va a quedarse para semilla. Nadie ha salido vivo de este mundo, ni nadie va a salir vivo. Por esto te decimos, mi amigo, ¿qué piensas de tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo? Si me dices que sí, te pregunto, ¿en qué te basas para decir que vas a ir al cielo? Bueno, me dirás que siempre he sido una persona buena, honesta, he sido honrado, muy dadivoso, muy generoso. Bueno, te felicitamos, pero eso no te abre las puertas del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque el problema tuyo es el pecado. Tú has pecado desde que tienes razón. Has mentido, has pensado mal, quizás has robado, has matado, no sé. Pero eres un pecador frente a los ojos de Dios. ¿Y cuántos pecados piensas que un hombre tiene que cometer para ser pecador? Uno solo. Y no hay nadie que haya cometido un solo pecado. Por esto te pregunto, ¿cuál es la esperanza que tienes para después de la muerte?
Mis amigos, muchos juegan, he escuchado muchos chistes de la muerte, pero cuando te llega el momento de la muerte a tu hogar, a un familiar cercano, a un hijo, a un papá, que cambia la vida. Qué serio nos ponemos, ¿verdad? Porque nos toca de cerca. Y amigo, la muerte nos va a tocar a todos. Mañana, pasado, pero algún día la muerte te va a alcanzar. Y esto es seguro, la muerte te va a alcanzar. Por esto te pregunto, amigo, la muerte es seria. He visto muchos entierros donde llevan el féretro saltando y gritando y esparramando licor, whisky, cosas por el estilo al muerto porque le gustaba mucho, y con disparos, con balazos, con juegos artificiales, como que es un gran acontecimiento. Y no sabemos que esa persona está sufriendo ya en el cementerio, en el lago de fuego, en el infierno. Si pudiera volver de allá y decirnos, por favor, es verdad que cambiaría la vida tuya. Pero no le es posible, amigo. Una vez un señor me dijo, si usted me puede decir si alguien volvió de allá, yo le voy a creer. ¿Sabes qué le dije yo? Jesús volvió de allá. Jesucristo volvió de allá. Y por esto Él nos ha dicho que hay un infierno y que hay un cielo también. Que el ser humano es libre, tiene un libre albedrío para que escoja. Cristo volvió del más allá. Porque si una persona volviera del infierno y nos dijera que es verdad, ¿qué le harían a esa persona? Lo harían un Dios. Lo idolatrarían, ¿no es cierto? Claro, porque el ser humano es muy bueno para eso. Por esto te decimos, amigo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? No confíes en tus obras. No confíes en lo que tú piensas. No confíes en lo que el hombre te dice. Confía en lo que Dios dice. Nosotros, por la gracia de Dios, te estamos mostrando la palabra de Dios de la misma boca de Dios, sin intermediarios. Por esto te rogamos que tengas lápiz, que tengas un papel para que la anotes y la leas tú misma. Y te decimos, amigo, si tú crees y confías en la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Te lo damos confirmado, porque esto pasó a nosotros. Una vez que confiamos en lo que Dios decía en su palabra. Sabes, querido amigo, seguramente tú eres un padre, tienes tu linda esposa, tienes hijos. ¿Dónde van a ir ellos? Si tú no sabes dónde van a ir, menos van a saber ellos, ¿verdad? Pero si tú conocieras al que yo conocí, si tú conocieras a Jesús, amigo, tu vida sería otra cosa, tu hogar sería otra cosa, tus hijos serían otra cosa. ¿No te gustaría pasar de muerte a vida hoy día? ¿No te gustaría que Dios produjera en ti la regeneración o el nuevo nacimiento y que perdonara todos tus pecados y te diera la vida eterna? ¿Te gustaría esto? Alguien me dirá, eso es lo máximo que yo quisiera. Puede ser tuyo en este momento, si tan solo te confías y le entregas tu vida al Señor Jesús. Mira, así de simple. Puede ser tuyo en este mismo momento donde estás. No esperes ir a una iglesia. No esperes una parte extra donde ir. No. Dios está en todo lugar. Su oído está atento a la oración. Y de allí mismo donde tú estás, amigo, tú puedes clamar a Dios. Le puedes confesar tus pecados. Y tú puedes recibir perdón, salvación y vida eterna. Te pregunto una vez más, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Es serio? Sí. Yo creo que es lo más serio con lo que hemos enfrentado al ser humano. Es lo más serio con que Dios nos enfrenta a cada uno de nosotros cuando nos habla de la muerte. Pero ten confianza. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y le ha quitado el poder a Satanás, que tenía desde Adán hasta antes que muriera el Señor Jesús, a todos los seres humanos esclavizados con el temor de la muerte. Pero ahora ya no, porque los que hemos pasado de muerte a vida,
no tenemos temor de morir. Podemos decir con el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Mi amigo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Tu educación no sirve, tu dinero no sirve, tus dinero que tengas, las riquezas que tengas, las propiedades que tengas, no sirven, las facultades que tengas no sirven. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, que puede limpiarnos de todo pecado, puede hacer de ti una nueva criatura, otorgarte el perdón, la salvación y la vida eterna. Y sabes, cuando uno nace de nuevo, nunca se olvida de aquello. Porque el cristiano verdadero tiene una sola muerte, pero tiene dos nacimientos. Mientras el que no conoce a Dios tiene dos muertes, pero un solo nacimiento. Te explico. Si tú no eres cristiano, si tú no tienes la vida eterna, tú vas a morir dos veces. Cuando te vamos a dejar al cementerio y después cuando te lancen al lago de fuego, que la Biblia lo llama la segunda muerte. Mientras los que somos hijos de Dios tenemos dos nacimientos: cuando nacimos en este mundo y cuando nacimos de nuevo regenerados por el Espíritu Santo, y tenemos una sola muerte, cuando nos van a dejar al cementerio, pero nuestra alma ya va a estar en el cielo. Querido amigo, si nunca has tomado en serio esto, ¿por qué no lo tomas en serio hoy día? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Si vas manejando, si estás en una parte donde hay mucha bulla, aléjate y dobla la rodilla en cualquier parte y ríndele tu vida al Señor. Para el vehículo a la orilla del camino y entrégale tu vida al Señor, pidiéndole perdón por tus pecados, el cual es amplio en perdonar. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a llegar el momento que Él no va a ser este Dios de perdón, sino un juez justo para castigar y condenar a los pecadores por su justicia y por su santidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Te dejo esta pregunta contigo. Bien, estamos al final ya de nuestro programa. Y bueno, sobre el alma la verdad es que podríamos hablar horas y horas y horas. Pero la finalidad de este programa era hacerlos pensar, hacer ver a dónde vamos a ir, cuáles son las posibilidades de destino que tiene el alma una vez que deja el cuerpo. Y eso ya está dicho, ya lo hemos visto a la luz de la palabra, sabemos que el alma es inmortal. ¿Quién podría hoy día discutir eso? Y que solamente tiene dos lugares donde puede ir. Cualquier otra cosa es solamente imaginación del ser humano. Sabemos que el alma es la esencia espiritual del ser humano y que por lo tanto, igual que el cuerpo físico, tiene origen en la obra creadora de Dios. Hay varias corrientes de pensamiento de dónde puede venir el alma. El hombre ha discutido esto muchas veces. Pero hay dos que son las que más se conocen y que las que tienen más fuerza. Una es que viene de Dios, y eso es lo que llamamos el creacionismo, y la otra es que se hereda de los padres, que es el traducianismo. Pero la verdad es que yo no me gastaría sabiendo de dónde viene el alma. A mí en este momento me interesa más saber a dónde va el alma. Así que no vamos a profundizar más en el tema, pero es allá donde tenemos que enfocarnos. Sabemos que el cuerpo puede morir, ya lo hemos dicho, pero no el alma. Esta es una posesión que tiene el ser humano, el hombre, de un valor, yo diría de invaluable valor. Por lo tanto, la pérdida del alma es una tragedia que también es invaluable, difícil de dimensionar. En Marcos 8:36 dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?
sabemos que entonces debemos cuidarla. Sabemos que el alma es la parte espiritual del hombre que nos diferencia de los animales, plantas y otras creaciones, algo que es propia nuestra, por lo tanto tenemos la responsabilidad de cuidarla. Podríamos decir algunas propiedades del alma, como que tiene emociones, que nos permite amar a Dios y al prójimo, que es la portadora de la personalidad humana, que necesita un cuerpo el alma para llevar a efecto su propósito, su voluntad, y muchas cosas más. Pero no es la idea de este programa. La idea de este programa es pensar que el alma, sea cual sea su origen, sea cual sea el pensamiento que usted tenga sobre el alma es una realidad y es la que nos sostiene vivo y es la que nos hace pensar, y el alma es la que lleva nuestra personalidad. Es algo intangible, así como nosotros no vemos la electricidad pero sabemos que existe, sabemos que el alma existe, además porque el Señor lo ha dicho. Y que el alma, cuando nuestro cuerpo muere, a alguna parte va, o va a Dios o va al infierno. No hay otra solución, no hay otro camino, no se va a disolver, no va a desaparecer, porque si así fuera, el Señor lo habría revelado. Pero el Señor no nos dijo que el alma desaparecía. Y otra cosa que tenemos que tener presente, ¿de qué se alimenta el alma? De la palabra de Dios. Bien, me despido de ustedes, queridos amigos y hermanos que escucharon este programa, esperando que les haya gustado, no que les haya gustado en el sentido de ser algo agradable, entretenido, como a uno le gusta un dulce, una buena película, no, que les haya gustado por el contenido, que les haya gustado para su alma, justamente, que les haya aclarado un poco más, que les haya hecho pensar la importancia que tiene de cuidar el alma. Así que, dicho esto, me despido agradeciendo al Señor la oportunidad que nos ha dado de traer este programa, pidiéndole al Señor que los bendiga, que bendiga a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están escuchando, y que nos permita poder seguir llegando con estos programas a tantas personas como está ocurriendo el día de hoy. Un abrazo a la distancia y la palabra la tiene mi hermano. Gracias, querido hermano. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás y le dijo el diablo que convirtiera esas piedras en pan, el Señor le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos da a entender que el ser humano necesita la palabra de Dios para su alma. Por esto, amigo, te rogamos en el nombre del Señor Jesús, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Porque no sabes si mañana vas a amanecer con vida, yo tampoco sé. Pero si tú que no tienes a Cristo, esta noche entrégale tu alma, o este día, donde quiera que estés, la hora que sea, entrégale tu vida a Dios. Y te voy a decir que vas a experimentar el gozo más grande que un ser humano puede tener sobre esta tierra. Qué tranquilidad más grande nos da Dios cuando le aceptamos en el corazón y pasamos de muerte a vida. Es lo más lindo que puede pasarte. Así que les encomendamos a todos nuestros queridos oyentes en las manos de Dios para que Él les bendiga. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.